Melissa García Aguirre, licenciada en Artes Visuales y cuenta con una maestría en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución en la que también se ha desempeñado como catedrática. Ha presentado su trabajo artístico en distintas ciudades de México y países como Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, España, Francia, República Checa, Italia y Chipre. Ha colaborado como arteterapeuta con la Facultad de Artes Visuales la de Trabajo Social y Desarrollo Humano y el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario dependientes de la UANL. Actualmente se desempeña como gestora de programas formativos vinculados a la producción artística y la interdisciplina de los estudios de género y el activismo feminista, así como la continuación de su producción artística personal. Melissa, es un súper gusto tenerte aquí, de verdad eres alguien muy comprometida con tu trabajo, una egresada pues como de mucho orgullo de aquí de nosotros. Gracias. Los dejo con ella para que exponga su trabajo. Hola. Yay. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Y a unas mujeres. Gracias. Hola. Pues como decía Marcela, yo estudié aquí también, egresé en el 2008. Entonces es bastante emotivo para mí estar casi 10 años de distancia aquí otra vez. Fue muy bonita la invitación, la agradezco. Y a todos quienes formaron parte de este proyecto y quienes forman parte en este momento también. Y pues esta invitación también ¿Se escucha bien? Sí, ok. De cierta manera me obligó a hacer una especie pues de revisión de lo que ha sido mi trabajo desde que egresé aquí. Entonces, pues bueno, quisiera saber también si... levanten la mano, por favor, quienes están en la carrera de artes. Ok. ¿Diseño? ¿Quiénes son de diseño? ¿Hay alguien de diseño? ¿Hay gente de lenguajes? Ok, bienvenidos también. Muy bien. Bueno, para darme como una idea de quiénes estamos aquí. Estoy bien nerviosa, me voy a calmar. A ver, déjenme respirar. Bueno, entonces, le decía a Marcela que me gustaría presentarles unas imágenes. No me voy a detener en ellas. Lo que van a ver ahorita es la primera parte de mi trabajo, quizás los primeros 5 años, lo que estoy haciendo durante los primeros 5 o 6 años. Incluso hay algunas piezas que están hechas aquí y en la facultad. Y bueno, para mí, además de todo, el arte, acción y la performance, parte que es mi trabajo profesional como artista, pero también me ha significado una serie de reconocimientos de hallazgos sobre cuestiones de mi propia identidad y una cuestión también como de un desarrollo ideológico para la vida en general, no nada más para el terreno artístico. Entonces me gustaría leerles un pequeño textito, es una cuartilla nada más. Les voy a pedir pues que traten de abrazar estas palabras que les voy a compartir. Son palabras bastante pensadas que hice exclusivamente y con mucho cariño para esta plática. Después de una performance queda una fortalecida. Regina José Galindo. Auscultarse los vacíos. Lo que ha representado el arte-acción y el performance en mi vida. Algo así como lamerse la lengua propia. Verse dentro de un espejo, dentro de un espejo, dentro de otro espejo aún más profundo. Es un complejo circuito de reflejos en cadena. El arte de performance se experimenta de ida y vuelta. Es algo que entra y sale simultáneamente, porque también cuando sale, entra al cuerpo, individual y social. Cuando alguien se coloca una intravenosa e ingiere su sangre, teje una red sobre el calor de 100 velas, abraza el agua helada por una pared de costales de hielo, o se cubre con su propio peso en tierra. Se alumbra un saber sobre el mundo, lo real. Se da a luz la posibilidad de otros, cuerpos para todos.
Autodefensa. Permitirme una dimensión de persona y a mi persona una dimensión de cuerpo. Ser legítima. Hablo de un territorio del que siempre se busca huir para refundar y refundar para huir inmediatamente. Si no hubiera conocido el arte, sería una delincuente, mencionó Mendieta en diversas entrevistas. Pero es que sí somos delincuentes, porque abandonamos la norma, la transgredimos. El arte tiene la cualidad de volver legítimo el discurso personal. Cuando logramos que éste desencadene y se establezca desde un pensamiento crítico, se vuelve también contrahegemónico. No es el afán estabilizar los discursos personales como saberes universales, sino desestabilizar los hegemónicos para ampliar el horizonte de lo que conocemos como mundo. Vivir una vida más vivible, enuncia Butler, así como explica que la ciudadanía, el género, la etnicidad y la identidad sexual, por ejemplo, son prácticas performáticas normalizadas, productos de un estricto régimen de socialización. Sin la creación de poéticas personales, no vivimos. En el mejor de los casos, sobrevivimos. Por ejemplo, quienes no somos hombres, blancos, exóticos, heterosexuales, ricos, delgados, fornidos, exitosos, europeos, seductores, en fin, deseados. Es decir, nadie. Nadie vive si no es en la posibilidad de una voz, discurso, cuerpo, persona legítima, poética. Es en ese sentido que entiendo a Abramovic cuando dice que el performance es como el aire que respira, que la vida es su mayor inspiración, porque nunca se detiene. Nunca terminamos de transformar el régimen en poética, porque la poética puede volverse también un régimen, la catástrofe. El arte de performance brinda la posibilidad de vislumbrar intentos de transgresión. Es la oportunidad de un milagro. Parte también de mi trabajo como artista es que estoy en comunidad con diversas colectivas feministas de la ciudad y del país. Una de esas colectivas feministas es la Red por el Derecho a Decidir, la Red por la Interrupción Segura y Gratuita del Embarazo, Necesito Abortar. En Nuevo León, como ustedes seguramente saben, la interrupción del embarazo es ilegal, salvo 3 causales. Solo hay 3 formas en que es legal interrumpir el embarazo para una mujer, que es si fue abusada sexualmente, si su vida está en riesgo o si la vida del bebé está en riesgo. Esas son las únicas 3 causales por las que legalmente se puede interrumpir un embarazo. Sin embargo, llevarlo a cabo incluso cuando es legal es muy difícil, porque una mujer cuando va al hospital a decir que se quiere hacer una interrupción, llaman a la policía, es una serie de cosas que al final muy pocas logran hacerlo de manera legal. Y resulta que son 15 mujeres, aproximadamente es una red de 15 mujeres que se ha capacitado con colectivas nacionales e internacionales para practicar las interrupciones por medio de medicamento. La red tiene un sitio en Facebook que se llama Necesito Abortar, en donde recibe mensajes de mujeres que necesitan interrumpir. Ahorita me gustaría leerles algunos. Me tengo que meter a internet. Ok, bueno, ahorita lo hago. Bien, entonces a mí me interesa colaborar y una parte importante para la estimulación y el avance de los aspectos legales, en este caso de cuerpos, por ejemplo, o de personas como somos las mujeres, que tenemos cierta limitación en cuanto a las poéticas personales y el uso de nuestro cuerpo. Una de esas limitaciones es que sea ilegal el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo. Entonces, decido colaborar con estas colegas, manufacturo 100 playeras que dicen necesito abortar, con lo cual intento lograr 3 cosas. La primera, difundir la red. La segunda, crear un espacio de dispositivo
que ponga en el espacio, que haga visible una problemática social que parece estar invisibilizada en la calle. O sea, en todos lados sabemos mujeres que hemos interrumpido nuestro embarazo, que lo necesitaremos interrumpir en algún momento, o que a lo mejor conocemos a otra persona que lo necesita interrumpir. Pero eso es algo que no es visible, eso es algo que no está. Entonces, también tiene que ver con hacer visible esa necesidad de la garantía de ese derecho. Y pues bueno, funcionar como... y aparte, con el financiamiento de las playeras, se está realizando un acompañamiento emocional, no para las mujeres que interrumpen su embarazo, porque tenemos psicólogas aliadas que las acompañan, sino para las mujeres que hacen los acompañamientos. Les repito que son 15 mujeres solamente, acompañan, que trabajan, que tienen sus ocupaciones, y cada una de ellas llega a acompañar hasta 10 casos a la semana de interrupciones. La mayoría tienen que ver con cuestiones de violencia o de abuso. Una compañera que se adjuntó a la red, que es nuestra única aliada indígena, ella utilizó los servicios de la red y luego se incorporó, se capacitó y se incorporó como acompañante. Y una cosa que a mí me afectó mucho, mucho, aunque lo sabemos, es diferente cuando lo escuchamos, es que ella me dijo cuando me conoció: Meli, yo me adjunté a la red porque en mi comunidad las mujeres se meten tijeras en la vulva para intentar interrumpir su embarazo y se mueren. Se mueren. Y tienen miedo de decir, de hablar, o sea, una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso evidentemente también a las mujeres que acompañan pues les genera bastante peso y bastante carga emocional. Entonces es una especie, la red se ha configurado como un dispositivo bastante performático, o sea, como una especie de red también muy rizomática, en donde hay una especie de apoyo mutuo de ida y vuelta, como decía en el texto, y que tiene que ver con una cosa que es íntima, que es personal, que es de un cuerpo y una persona individual, pero que también está en relación y en vinculación directa con el cuerpo social y con un tipo de comunidad. ¿Por qué? Aunque los hombres no se embaracen, también necesitan que sea una garantía. No sé si me explico con eso. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien tiene alguna objeción hasta aquí o algún comentario? O sea, por lo que entiendo es, por ejemplo, cuando obligan a un hombre que se haga cargo de un niño o algo así, o al menos es como lo entiendo yo. No sé si está... ¿Por ahí va la idea o estoy mal? Puede ser también, por supuesto que no estás mal, o sea, es por muchas razones. En términos de derechos y de lo que comentaba ahorita sobre una vida más vivible, es que mientras más tengamos todos y todas la garantía completa de nuestros derechos, vivimos en un mundo en donde el régimen va a ser cada vez más, igualitario. Entonces no es que seamos iguales, porque no lo somos, y aquí lo estoy hablando desde la filosofía griega, o sea, desde Aristóteles. Es decir, nosotros estamos en diferencia, pero podemos convivir en un régimen de igualdad. Y un régimen de igualdad significa que tenemos los mismos derechos de decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, esto además de lo legal tiene que ver con un asunto cultural. La otra vez vi un meme que me gustó muchísimo porque creo que explica bastante esto, que decía, bueno, si chocas, si te pones bien borracho y chocas y matas a alguien, pues te van a, no importa, bueno, te llevan al hospital y te curan, ¿no? Porque te mereces esa salud. Si fumaste toda tu vida y necesitas un trasplante, pues claro, ¿no? O sea, tienes derecho a ese trasplante. Pero si tuviste una relación de riesgo y quedaste embarazada sin quererlo, o si fuiste abusada y quedaste embarazada, ahí no tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, no tienes derecho para obtener tu salud emocional. Entonces, todo eso lo que visibiliza pues es que no nos estamos entendiendo en un régimen de igualdad. Y en este caso me estoy refiriendo nada más a hombres y mujeres, pero eso transita muchísimas más diferencias, como la etnicidad o la clase, no sé, ¿qué más se nos puede ocurrir?
es impresionante lo que sucede también, o sea, la gente que compra la playera, luego me envía testimonios, hubo un enfermero que la compró, luego se crean como microacciones a partir de eso y se fue al hospital con la playera puesta donde trabajaba. Claro que cuando llegó pues se cambió, pero en el transcurso de ir en el pasillo a donde se cambia, pues todos los doctores de ¿what? ¿No? Y así es como pasan cosas muy interesantes. La pueden buscar con el hashtag necesito abortar y bueno, van a ver como a veces la banda comparte sus experiencias con lo que le pasa con la playera. A mí una vez yo iba caminando en el centro y me dio mucha risa porque ha sido lo más divertido que me ha pasado. Y pasó una señora en su coche, de su coche me gritó, ¡chingona! Así yo, ¿what? O sea, como, estuvo demasiado divertido. O sea, de todas las cosas que me han dicho con la playera, pues también te pasan cosas chistosas. Y nada más para terminar esto, quisiera mostrarles por lo menos otros 2 proyectos, a ver cómo nos va de tiempo. Quiero compartirles algunos mensajes que recibimos en la página, nada más como para hacer entendamos como la diversidad del asunto, que es grandísimo y no lo podemos ahorita abordar del todo, pero del asunto de la interrupción del embarazo. Voy a leerles mensajes tal cual como nos llegan. El primer mensaje que llega a la página de cada persona. Necesito abortar. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdenme. Tengo 4 meses. Hola. ¿Hay alguien que pueda ayudarme? Ocupo información de cómo y dónde puedo conseguir Cytotec. Hola, necesito su ayuda. Tengo 2 meses y medio de embarazo. Mi marido me abandonó. Tengo 3 hijos y a veces no tengo ni para comer. Tengo un hijo que usa pañales y mi exmarido no me ayuda mucho, menos con esto. Por favor, ¿qué hago para poder perder a este bebé? Buenas noches. ¿Opciones seguras? Orientación sobre procedimientos seguros de ILE de casi 4 semanas de gestación. Mujer de 20 años. Hola, disculpe, ¿hasta qué mes de gestación me ayudan a abortar? Soy de Colombia, pero quiero saber cuántas pastillas necesito para un aborto de casi 4 semanas. Hola, ¿de dónde son? Estoy en Argentina. Buen día, necesito abortar. Tengo un embarazo no deseado y quiero saber qué se puede hacer. Buen día, se trata de mi hija. Tiene 17 años. Le hablé de las opciones que tiene y necesitamos ayuda. Hola, estoy embarazada. Tengo 53 días de retraso y ya me tomé misoprostol y no me bajó. ¿Me puede decir otra forma de tomármelas? Me las puse debajo de la lengua y nada. Hola, esto es importante. Tengo 16 años. Mis padres son estrictos. Si se enteran que estoy embarazada, van a matarme. Soy de Argentina y aquí está prohibido. ¿Qué puedo hacer? Estoy muy nerviosa, ya que aquí es difícil conseguir las pastillas abortivas. Aquí me gustaría también señalar que tenemos mucho que aprender del activismo feminista, o sea, de las prácticas feministas, porque son súper artísticas y ni se dan cuenta, pero no importa, porque operan. O sea, esta red decidió precisamente ponerse el nombre de Necesito Abortar, porque a una de las compañeras dijo, es que es lo que pones cuando es lo que buscas, ¿no? O sea, es lo que buscas en internet, necesito abortar. Y tienen una forma de trabajar vinculada con una serie de organizaciones, lo tienen todo resuelto, o sea, desde que está en Argentina, ya tenemos aliadas en Argentina que le van a llevar el medicamento. ¿Quién la puede trasladar a un lugar donde sea legal? Aquí mismo en el estado, si pueden, se ven en persona, si no se las mandan, se reciben, se mandan a Ciudad de México, hay ginecólogos y doctores aliados que cuando hay que cuando algo se sale de control con ellos se pueden dirigir. Eso es una cosa así operante increíble, o sea, creo que tenemos mucho que aprender de cómo operan underground bastantes colectivas, no nada más feministas, esas son con las que yo colaboro, pero seguramente habrá otras que vale la pena revisar y retomar en nuestras prácticas artísticas, sea cual sea. Y bueno, cerramos aquí y me voy a ir ahora sí para allá. Me gustaría compartirles este proyecto, que es un proyecto bastante personal para mí. A lo mejor se me puede llegar a quebrar la voz porque ha sido muy fuerte llevarlo a cabo. También vale la pena en este momento, compartir que yo creo que la práctica artística también nos permite eso. También nos permite explorar cierto tipo de vulnerabilidad emocional, pero no en un sentido en el que sea, ¿cómo decirlo?, dañino,
sino en un sentido que permita la exploración para poder entender lo que pasa en nuestra vida y entender lo que pasa en la vida social, en el mundo social. Entonces, este proyecto es uno en el que he intentado llevar a cabo eso, con muchos tropiezos, para serles como también muy honesta, y también con bastantes hallazgos inesperados. Inicia gracias a la invitación de un encuentro que fue aquí en Monterrey que se llamó Cuerpos Encontrados, en donde tenía yo la inquietud de no hacer ya más performance como los que vieron inicialmente, en el que era solamente mi cuerpo, sino abrir para trabajar con diferentes cuerpos y diferentes personas. Pero no con todos los tipos de cuerpo o todos los tipos de persona. Me interesó trabajar exclusivamente con mujeres, porque yo quería explorar el asunto de la identidad de género y cómo había sido en lo personal para mí. Quería saber cómo era para otras mujeres. Entonces, pues bueno, sin tener así como mucho tiempo para pensarlo, les recomiendo que tengan mucho tiempo para pensar sus proyectos. No es que esté mal hacerlos así como fue hecho el primer proyecto de esta serie, pero se pueden como ahorrar bastantes sinsabores si lo piensan un poco más. Entonces, bueno, dice: Adiós mujer, adiós para siempre, adiós. Es una serie que se conforma de 6 proyectos: tristeza, silencio, culpa, miedo, violencia y tránsito. Cada proyecto incluye la redacción de una carta de invitación a la participación de mujeres, la realización de una performance colectiva y la construcción de un archivo, es más bien un inventario, todavía no llega a ser archivo, de un inventario de cartas que recuperen reflexiones vinculadas a la identidad de género según el tema del proyecto. A la fecha se han ejecutado el proyecto de tristeza, el proyecto de tránsito, y actualmente estoy desarrollando el proyecto miedo, que espero se exhiba el próximo año, y pues espero que estén pendientes para que lo visiten. Fue muy radical para mí hacer este proyecto porque implicaba por primera vez trabajar con otras personas, pero además con personas desconocidas. No como que vamos a juntarnos y hacemos un colectivo, sino quien responda a la convocatoria participa y vemos qué pasa. Escribí esta carta sobre la tristeza, que es bastante personal, y con esta carta trato de invitar a otras mujeres que se hacen preguntas sobre su identidad de género, sobre su, ¿cómo se dice?, su expresión del género también. No exclusivamente mujeres cis, es decir, mujeres que nacieron biológicamente como mujeres cis, se reconocen como mujeres, sino también mujeres trans o cualquier persona que se identifique con el término o que alguna vez se haya identificado con ese término. Bueno, no se las voy a leer toda, pero les voy a leer un pedacito. Es que estoy viendo que no es la carta completa. Dice: desde niña tuve una relación muy íntima con el dolor y las lágrimas, los asuntos profundos que se acumulaban en el estómago y el pecho. Conforme fui creciendo, me hice de un diario para recopilar estos asuntos, y a paso del tiempo me di cuenta que la mayoría tenían que ver con uno solo: el de ser mujer. Me dolían las cosas que le dolían a las demás mujeres. Me dolía lo que le pasaba a las demás mujeres, me dolía cuando me pasaba algo doloroso por el hecho de ser mujer. Voy a enseñar un poquito de la documentación y ahorita abrimos. Otras cosas que eran, entonces el proyecto implica la carta que yo escribí, las cartas de respuesta. Para este proyecto recibí aproximadamente 30 cartas de mujeres de México, España y Argentina. Algunas artistas replicaron la performance en sus países. Y era muy radical también en el asunto de la acción porque era sin público. No iba a haber público en esta acción. La propuesta era que todas las participantes éramos a la vez participantes y público del proceso de las demás. Y no quería yo que hubiera público porque era para mí importante que esto no se convirtiera en un espectáculo y en un asunto de volver a poner a las mujeres como objeto para ser visto. Entonces la única forma es participar.
solo I, porque también lo hice pensando en que todo el mundo sabe lo que va a pasar allá adentro, no necesitas verlo para saber lo que está pasando. Entonces la documentación se hizo también pensando en no necesariamente registrar el momento en lo que está pasando, sino la documentación era a través de las cartas de respuesta y se tomó un registro antes y después de las manos de todas las mujeres que participaron. Entonces aquí pueden ver algunas. También acá se ve un poquito mejor en esta pantalla. Y pues esto fue importante en mi trabajo, o sea, el tomar la decisión de que la documentación, bueno, aquí se hay un pequeño video, pero solo está aquí en la página, normalmente no lo muestro en exhibiciones. Estas son algunas, documentación de algunas artistas que lo hicieron en sus países y si se fijan no es ningún tipo de documentación como esencialista. Y hay fragmentos de las cartas. Esta me gusta, por ejemplo. Una cebolla por la historia de la esposa, ama de casa y madre de familia que me vendieron desde niña y que intenté creer. Una cebolla por el embarazo y el parto, porque así debe doler. Una cebolla por todo el acoso sufrido de ser mujer y vestirme de esta manera. Una cebolla por la discriminación de ser madre soltera y por esto mismo, una cebolla de felicidad, porque de no haber sido así, ahora estuviera llorando mucho más. Me gustaría proponerles que dos personas que quieran lean un fragmento. ¿Les interesa? ¿Sí? Ok. ¿Se alcanzan a ver ahí o necesitan? ¿Alguien necesita venir aquí? Ok. Bueno. En algún libro leí que avanzar en desdibujar el género es una tarea difícil y casi inalcanzable. Eso sí lo creo, pero en el casi he encontrado la oportunidad para creer en esa construcción en la que las mujeres de forma personal, relacional y social alcancemos nuestro derecho a la igualdad a través de un empoderamiento personal y colectivo de las mujeres. Dice mi abuelita que hay cruces que nos toca cargar a nosotros las mujeres. Mi abuelita, que fue la hermana mayor de 11 hermanos, que se casó cuando todavía no sabía leer ni escribir, que fue golpeada brutalmente por su propia mamá y bisabuela, un día antes de su boda. A ver si es cierto que muy mujer, le decía la viejita Simona mientras le metía una putiza. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con este proyecto me pasaron bastantes cosas. ¿Qué opinan de este proyecto? ¿Fue catártico para ustedes? ¿Sí se liberaron de cosas? O sea, ¿sí sientes que lloraron, o se lavaron, se limpiaron, bueno, no que se lavaron, sino que se liberaron de... Fíjate que cada participante vivió un proceso diferente. Creo que eso es muy importante porque cada una estaba en un momento diferente. Para mí fue muy especial una cosa que fue que asistieron mi mamá y mis hermanas. Entonces, y amigas mías y otras personas que no conocía también. Entonces, esto es a lo que me refiero también cuando les hablo de las poéticas en el texto. El construir propuestas de poéticas personales, en donde en este caso algunas otras personas se pueden sentir, no todas, pero algunas se pueden sentir seducidas por esas poéticas o pueden responder a esas poéticas. Entonces el hecho de estar en un cuarto con 30 mujeres, algunas llorando, algunas no, pero todas en una cuestión como reflexiva, o sea, una cosa anecdótica es que cuando terminamos, y casi todas lloramos, casi todas, y pasaron cosas muy bonitas en la acción, como estaban como todos los pedazos de cebolla. Es muy complicado esto para mí como artista, porque si nos quedamos aquí, también es una forma de reiterar el asunto de entendernos de forma binaria desde el punto de vista del género. O sea, que yo trabaje con mujeres, si no me lo cuestiono, puede caer en reiterar esa división binaria.
Por eso es algo que siempre nos tenemos que estar preguntando, y eso es a lo que trataba de referirme también en el texto cuando decía, tenemos que llegar a las poéticas y huir de ellas otra vez, o sea, preguntarnos, ¿por qué? Porque se pueden volver lo contrario, se pueden volver regímenes. Entonces, es importante respetar las poéticas que producimos y después preguntarnos por ellas otra vez, ¿no? O sea, volverlas a poner en duda. No significa que las vamos a devaluar o a desvalorizar, significa que queremos ampliar las poéticas posibles. Y yo me siento bastante orgullosa de estos proyectos, o sea, no significa tampoco que diga, ya no los quiero mostrar, porque pueden caer en esto. Configuran un cierto tipo de valor, una experiencia que sí acrecenta ciertos valores de cómo entendemos nuestra propia vida, la vida de los demás y pues el mundo y el social. Esta respuesta, por ejemplo, me gusta mucho. ¿Alguien la quiere leer? ¿Ya se alcanza a ver? Yo fui una mujer machista. Hice y dije cosas machistas muchas veces. Una de las frases que decía hasta con orgullo era: yo por eso no tengo amigas mujeres. Las mujeres son unas hijas de puta. No solo fui cabrona con otras mujeres, era una cabrona conmigo misma. Me puse en lugares y situaciones que después tardé mucho tiempo en perdonarme. Gracias. Luego también, esto de participar es que acrecenta también las posibles interpretaciones y vivencias sobre lo que significa ser mujer. Y visibiliza también aspectos, en este caso, bastante relacionados con que logra el patriarcado, que es pues enemistarnos entre mujeres. ¿Por qué? Porque no le conviene que las mujeres pues nos queramos y seamos amigas, porque eso, como se dice, pone en riesgo a un sistema económico, por ejemplo. Pone en riesgo a una serie de sistemas hegemónicos, entre algunas cosas, ¿verdad? Bueno, y aquí está en documentación. Esta fue un poco similar con las cebollas, fue con una vela. La acción se hizo en un exconvento, en el patio de un exconvento en Querétaro. Fue una acción nocturna. Yo había propuesto que no hubiera público, pero dentro de los focus groups, las mujeres que participaron decidieron que sí quería que entraran otras personas, entonces entraron. Y ahí dice que eran 50 mujeres, pero después contabilicé bien y eran alrededor de 100 en realidad. Bueno, es igual, se tomó una foto antes y después. Ok. Y la performance consistía en ocupar el espacio del exconvento con una vela siempre encendida, bueno, que comienza encendida en la performance, y como estar transitando cada quien a su paso con la vela. Si tu vela se apagaba, tenías que buscar encenderla de la luz de alguien más. Entonces, lo que pasaba era que en términos visuales se veían como todas las luces moviéndose o quietas, y de repente una se apagaba y lo que pasaba era que se acercaban, no sé, 5 o 6 luces a esa, ¿no? Entonces hacía esto. Está el tránsito normal, una vela se apaga, se ven las luces así, se regresan, otra se apaga, se ven las luces concentrándose. Y era muy bonito porque de cierta manera visibilizaba un tipo de construcción de redes entre mujeres. Fue súper conmovedor para mí también que en esta performance participaron bastantes, como era un encuentro de mujeres de performance, había muchas mujeres artistas que yo admiro mucho que participaron en la acción. Entonces, eso se los cuento también como algo anecdótico, porque sí se añade a esa poética personal, o sea, el que trabajes con personas que amas o con personas que potencialmente amas, la verdad es que sí se añade y sí dice algo más. Otra cosa que me gustaría mencionarles es que los inventarios, que aquí todavía está como archivo, pero son inventarios, los inventarios de cartas están todavía abiertos. ¿Había niñas en alguno de los performances? O sea, ¿había un límite de edad o también había pequeñas? Qué bueno que preguntaste eso. En esta no había límites. En esta performance había una bebé de 6 meses y había una señora de 72 años. Que fue así como el rango. Gracias. Sí, algo que
quiero añadir ahí, que no lo he dicho mucho porque la verdad es que me gana lo emocional, es que además todo esto configura tipos de saberes. Entonces, no nada más se queda en la transformación personal y social, sino que también configura un saber diferente sobre el mundo y un saber que no se puede construir a partir de ninguna otra práctica. Es un tipo de saber único y sí es un saber. Pues yo tengo que confesar que eso lo entendí aquí, o sea, en mi escuela, o sea, en la formación que tuve con los maestros que tuve aquí, con mis compañeros, en el hecho de que te permitas abrazar los cuestionamientos que se te hacen y te permitas tú también hacerte cuestionamientos y tratas de ser consciente de lo que está pasando en tu obra, pues esa transformación es evidente. Y entonces mi lógica cuando era estudiante fue, si esa transformación es evidente en mí, es evidente que pasa también en las demás personas, que puede pasar también en las demás personas. Siempre diseño junto con la acción el tipo de documentación. Siempre, aunque tenga alguien que me apoye en el registro, ya necesito que sea de esta forma, necesito que luzca así y necesito casi que sean estos encuadres. Por ejemplo, en Tristeza y Tránsitos, aun cuando yo había estipulado que un tipo de documentación no se iba a mostrar al público en general, de todas maneras decidí documentarlo para tenerlo yo en mi archivo como personal y para compartirlo con las mujeres que participaron. Lo que pasa también es que luego son documentos tan bonitos, porque son muy bonitos, que las mismas personas que participan me dicen, es que yo quiero que esto se pueda ver. O sea, y entonces ahí me ponen un conflicto en términos como estéticos, artísticos, porque yo digo, es que tiene una función para mí discursiva, que esto no se vea. Pero ya he aprendido a aceptar también que estos discursos precisamente son abiertos y no dependen nada más de mí, no dependen nada más de cómo entiendo yo la práctica artística, sino que al abrirlos también se abre con todo, ¿no? No puedes abrirlo nada más aquí y aquí. O sea, una vez que lo abres, pues ya está abierto a todo. Y en el aspecto de lo visual, yo creo que es una de las partes de mi trabajo en las que tengo bastante oportunidad, no en un aspecto de cómo lucen los documentos, sino en un aspecto en el que casi no hago consciente por qué me interesa que sea de esa forma. O sea, siempre tengo muy claro que me interesa que la documentación sea de un tipo, pero depende de cada acción por qué me interesa que sea de ese tipo. Y nunca he hecho como un criterio general. Fíjense cómo es... En cuanto a lo de necesito abortar, creo que entiendo más o menos la necesidad de la mujer para, pues, abortar, ¿verdad? Pero algo que yo no tengo muy claro es, o sea, ¿qué hay de ese como ser que está dentro de la mujer? O sea, ¿qué onda con él? Sí, hay una reforma de ley con la que se puede ejemplificar mucho ese aspecto. Algunos, así como en Ciudad de México es legal la interrupción del embarazo, hay algunos estados en donde se ha hecho una reforma en el artículo 1, entre ellos Guanajuato, que establece que un ser se considera ciudadano desde el momento, y la palabra que usa es concepción, que no es un término legal, sino es un término religioso. Entonces estipula que como un ciudadano existe desde el momento de la concepción, por lo tanto es un sujeto de derechos. Por lo tanto, la interrupción del embarazo no es solo ilegal, sino que es considerada un asesinato con dolo. ¿De dónde viene la posibilidad de que un discurso así pueda establecerse en términos legales? Pues viene de siglos de comprender en desigualdad los diferentes cuerpos de las personas, de un régimen hegemónico, de regímenes de dominación que han establecido que hay algunos cuerpos que importan más que otros, que hay algunas personas que tienen más derechos que otros. Entre eso
algunos de esas personas han sido las mujeres. Entonces venimos de siglos de considerar a las mujeres, de considerarnos a nosotras mismas menos persona que un hombre, o menos persona, e incluso que un feto. A lo mejor en términos menos valioso, o sea, con menos poder de decisión sobre su propio cuerpo, ¿no? Pero también es menos persona, porque el ser persona significa ser un sujeto de derechos, significa tener una voz y significa existir. Entonces, cuando en un universo legal un grupo de células tiene más derechos que una persona, eso es algo que nos debemos preguntar, porque no es una persona, es un grupo de células. Y sí hay una persona que tiene una vida, y a esa persona se le está limitando su derecho de vivir, su derecho de tener una vida. Lo que pasa es que ha sido muy criminalizada la frase toma de decisión. Ha sido muy criminalizado también el aspecto de que, es que es un asesinato, porque ¿qué pasa con lo que hay adentro de esa persona? No pasa nada. Pero a la persona que está viva, a la mujer, sí le pasa algo. Porque esa persona ahora va a estar limitada de muchas formas, va a ser más fácil que caiga en la pobreza, va a ser más fácil que no pueda desarrollarse, deja tú profesionalmente, también poéticamente, y que pueda ser una persona en toda su garantía de derechos. Entonces, cuando ya lo pones en perspectiva, sí limitamos que las mujeres puedan interrumpir su embarazo. Entonces es una comunidad gigantesca que está siendo limitada en sus derechos. Entonces no es casualidad que las mujeres puedan ser menos, que haya menos mujeres profesionales, que haya más mujeres en la pobreza, que haya más mujeres que son víctimas de violencia. El asunto de la interrupción del embarazo, junto con una serie de políticas, tanto legales como legítimas, lo que visibilizan es pues que no nos entendemos en términos de igualdad. Específicamente lo que me pasó en esos proyectos es que el feminismo es algo muy delicado, es algo así muy delicado, muy hermoso y muy divertido. Hay muchos tipos de feminismos, y una puede estar como... Cuando eres artista lo mejor es que no tienes que como decir trabajo desde aquí, porque el arte es como una forma de legitimarte tal cual, ¿no? En un discurso como súper... Pero cuando eres política, por ejemplo, Marta Lamas o Marcela Lagarde, pues ellas sí se tienen como que establecer. Y aunque piensen diferente, ¿pero por qué? Porque eso opera para una agenda política. Entonces, estos tipos de trabajo, sobre todo el de tristeza, si se leía desde un punto de vista no tan crítico, podía entenderse o interpretarse que lo que yo estaba haciendo era invitar a las mujeres a revictimizarse a partir de la tristeza que sufrían, ¿no? Entonces, que ese no fuera mi intención no significa que no se puede interpretar de esa forma. Entonces, pues lo que yo aprendí es a ser mucho, mucho más clara en lo que digo y en lo que escribo, para tratar de que los proyectos sean, en términos del texto que escribí, pues cada vez más milagrosos, ¿no? O sea, sean cada vez más claros y puedan como evitar ese tipo de pues de confusiones, sí, o sea, del discurso. Entonces, porque a veces tú te imaginas que todo el mundo te está entendiendo en lo que estás diciendo, y resulta que para eso tuviste que haber explicado como 5 párrafos antes que no habías explicado, pero tú ya crees que todo el mundo entiende eso. Y a veces replanteártelo te hace a ti misma como crecer y estás más segura de lo que estás haciendo. ¿Hubo algunas, no sé, personas que quisieron como que colarse al performance y hacer algún tipo de protesta por lo que estaba pasando o algo así? Sí. Sí. Mis compañeras del festival me quisieron sacar y expulsar del encuentro porque se llamaba cuerpo, no los hombres, las mujeres. Porque se llamaba Cuerpos Encontrados y no podía ser que yo estuviera proponiendo una performance que era cerrada al público. Entonces yo les dije, es que esta no es una performance cerrada al público, es una performance muy pública, todo el mundo sabe lo que va a pasar, solo que está entendida desde un contexto, desde una
forma mucho más ampliada de lo que significa lo público, o sea, de lo que significa, no sé, no, para mí no era privada porque la carta que yo escribí estaba en la radio y en revistas y las cartas que escribieron las mujeres también y todo el mundo sabía lo que iba a pasar ahí adentro. Lo que pasa es que era el reclamo de que es que cómo no lo voy a ver, cómo no voy a ver eso, o sea... Y eso yo creo que pone también en evidencia todos los vicios que tenemos de cómo entendemos la práctica artística. Por ejemplo, en Querétaro a mí me daba mucho miedo enfrentarme a una feminista que admiro muchísimo, que es la Bala Rodríguez. Y yo la quiero muchísimo, la admiro mucho, les recomiendo que busquen su trabajo. Y yo la quería invitar personalmente a estar en Tránsitos. Entonces ella fue a un taller en el que yo no podía inscribirme porque estaba trabajando esa hora, pero fui a verla. Y eso también es muy anecdótico y por si les pasa a ustedes que no se sientan mal tampoco. Pero yo me asomé por la puerta así de, ahí está mi amiga la Bala. Ay, que sí. Y Licia sí, bueno, ella nunca me había visto en persona, pero pues nos conocemos de trabajo. Y la saludé así y ella volteó a verme y me hizo como que Ash, ¿no? Y se volteó y yo dije, ay, chin, no, pues ya platicaremos al rato, seguramente no concuerda con la acción que estoy proponiendo, seguramente nuestros feminismos están encontrados, pues bueno, más al rato platicaremos. Y luego ella, lo importante de que las dos, que todas y todos estemos dispuestas a encontrarnos para crecer, ¿no? Entonces ella, yo no sabía, pero sí llegó el día de la performance, no fue a ningún focus group, pero el día de la performance sí llegó y llevó su vela. Así como, pues vamos a darnos como la oportunidad, ¿no? Y al final, como lo dialogamos, y en realidad coincidimos bastante en nuestra forma de entender el feminismo, pero pudo no haber pasado eso y pudimos haber discutido, y eso nos hubiera hecho crecer a las dos de la misma forma que nos hizo crecer el diálogo que tuvimos. Les traigo este libro para la biblioteca de aquí de Artes. El libro se llama Arte, Acción y Performance en los Muchos Méxicos. Es una compilación que hizo Josefina Alcázar y nos invitó a escribir a varios artistas de performance del país, lo cual fue todo un reto porque, bueno, ahorita yo escribo un poco más, pero en ese momento no escribía nada. Y Josefina nos invitó como a escribir sobre el contexto de performance y arte de acción de los diferentes estados. Entonces, pues es un libro hecho con mucho cariño, en donde pueden como ir a consultar artistas de performance de todo el país. Entonces, aquí se los dejo. Yo